Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a Dorothy del Mago de Oz. Mide 25 centímetros de alto. Espero que les guste este tutorial. Es un poco tardado en cuestión de que el vestidito es aparte. Vean los detalles de los botones. El cabellito me costó, pero lo logré. Espero que les guste los brillos de los zapatos. Espero que les guste. Los zapatos también se quitan. Entonces, espero que les guste este tutorial. Ya casi completamos la serie de Mago de Oz. Nada más mañana hago a Toto y a la canacita que lleva ella siempre. Y espero que les guste. Entonces, regálame una manita arriba, un lindo comentario y para que YouTube me recomiende más. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron cómo quedó mi Dorothy. Entonces, espero que sí me salga. Yo hablándome a la Miriam del pasado. Voy a ver si me sale. Vamos a necesitar estambre angorita. En esta ocasión vamos a ocupar color carne para las manitas, piernas y cabeza. El color cafecito lo voy a usar para el cabello y una canastita que lleva en la mano. Creo que voy a meter otro tipo de café. A ver, de una vez. Es un café más claro, pero va a ser para la canasta que lleva en la mano. Entonces, este es para el cabello. Este es para la canasta. El blanco es para la blusa. El azul es para el vestido, que es como azul cielo. Y el rojo lo voy a combinar con estambre cristal para que se vea brilloso. ¿Ok? Vean. Entonces, son los zapatos. Y a Totó lo voy a hacer en color negro. Pero estoy viendo si lo... Yo creo que sí, pero no sé en qué estambre lo voy a hacer. Si con hilaza, para que me quede más pequeño. O estoy buscando un estambre que tenga más delgadito. ¿Ok? Pero es color negro. Entonces, voy a ver eso. Y vamos a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Voy a utilizar 2 botones de color negro. De 1.5 centímetros de diámetro. Ok. Voy a necesitar, creo que ya. Creo que es todo. Ah, voy a necesitar listón. Sí, es cierto. Listón en azul cielo para amarrarlo en el cabello. Y creo que ya. Ahora sí creo que es todo. Espero que les guste y vamos a comenzar con los brazos. Ok, me faltó algo. Necesito 2 botones. Si quieren en blanco o yo los voy a poner en azulito, cielo. Para los tirantes. Ok, de enfrente. Aunque ya sean puro adorno. Es que blanco creo que ya no tengo. Miren. Son de chambrita. Bueno, aquí en México los conocemos para chambrita. Es para ropa de bebé. Uy, creo que no. Creo que blanco ya no tengo. No, ya no tengo en blanco. Pero en azul cielo quedaría bien. Entonces, también voy a necesitar eso.
¿ok? Entonces, si quieren, ponemos botones en el vestido en la parte de atrás, pero ahí sí es al gusto. Los zapatos y el vestido lo voy a tejer aparte para que se sobreponga y creo que ya, ahora sí ya es todo. Ok, vamos a hacer la manita. Ay, perdónenme, que me he estado pegado al teléfono platicando. Ok, vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro las vueltas con un punto deslizado y las subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí hago ahí hago el primer punto de cada vuelta. En esta ocasión, en la vuelta 2, son un aumento en cada punto. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, se me enredó el rojo, espérenme. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer de la 3 a la 6, punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, bueno, ya terminé. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 8 a la 12, vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ya en la vuelta 13 vamos a hacer esto. Voy a cortar el estambre de carne y voy a agarrar el blanco. Para cambiar el color, lo que yo hago es que doblo la puntita del estambre a cambiar, en este caso el blanco, lo tejo, jalo el carne y hago un amarre. Así. ¿Ok? Y luego, en la vuelta 13 a la 15, voy a tejer punto por punto. Lo tejo y remato. Y hacen la segunda manita. ¿Ok? De la 13 a la 15, punto por punto. No lo rellenen tanto para que no quede como en forma de cruz las manitas, porque de lo gordito se levantan, o sea, no queda pegado el cuerpo. Entonces, lo tejen así, lo rellenan poquito, o sea que se pueda doblar la parte de acá arriba y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé de hacer los 2 brazos y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Las piernas. La primera pierna es que vean la chanclita, bueno, el zapato. Ok, y vean. ¡Tran! Entonces, la primera pierna la podemos rematar, la segunda no. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el hilo, el estambre azul, vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y ahí empieza el primer punto. Son un aumento en cada punto, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, así. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. En la vuelta 6 y 7 subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, hago 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y hago 4 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4 y la disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. En la anterior fueron 18 y en esta 15. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Y cambiamos al color blanco. Carne, perdónenme. Color carne. Ya les enseñé a cambiar el color. Entonces ahora lo cambiamos a color carne. Tejo 10 y 11 y cambio a color carne. Ok. En la vuelta 12 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. Si es tu primer piernita, puedes rematar. Si es la segunda, no remates. ¿Ok? Entonces, tejo punto por punto, son 15 puntos en cada vuelta, de la 12 a la 18. Ok, en la vuelta 19, a ver, espérenme. Vamos a unir las piernitas, pero vamos a cambiar a color blanco. Vamos a tejer una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. 1, 2, 3. Alineo. Y ahí. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Va 1, 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 1, 2, 3 y tejo 15 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos y no es cierto, es de la 24 a la 27. Vamos, pero espérenme. No, sí, vamos bien. Es que iba a dejar cadenitas expuestas, pero no. Voy a hacer el vestido completamente aparte. Entonces, de la 24 a la 27, punto por punto, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 28 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, de la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Entonces hago una cadena, 2 puntos bajos y parto a la mitad y lo atravieso. Y los voy a unir por 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y parto a la mitad de este también y empiezo. Es 1, ahí está, 2, 3, 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cierro y en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Luego, un punto bajo, 2 disminuciones. Ahí está. Un punto bajo, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean. Ok. En la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5. Y hago una disminución. Luego tejo 6 puntos bajos y me da un total de 13 puntos bajos. Lo tejo, cambio de color a color carne. ¿Ok? Y regreso. Ahí está. Ahí. Cambio a color carne y regreso. Ok, en la vuelta 36 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos y estoy tejiendo el cuello. Ok, lo tejo y regreso, punto por punto. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 39. No, 38. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
En la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 2, 4, 5, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Yo lo marco porque siempre me pierdo, pero no es obligatorio. Entonces, de la 41 a la 51, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 voy a introducir un palito, pero le voy a poner un poco de silicón para que no se salga. Si es para un niño, la muñequita, una bebé o algo, no le pongas el sostén. Si quieres una barra de silicón y ya con eso, pero en mi caso no es para un niño, entonces lo clavo. Ahí está. Y ok, ya quedó. En la vuelta 54 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 58 voy a hacer una cadena,
y voy a hacer 6 disminuciones. Las tejo y remato y dejo estambre para unir, para cerrar el circulito. ¿Ok? Ahorita no me la creerán, pero estoy tejiendo a ciegas. No estoy viendo, entonces ahí está. Espero que me esté saliendo bien. Y aquí cierro. Así, remato, pero dejo algo de estambre para cerrar la cabecita. ¿Ok? Quito la marca. Si creen que les hace falta relleno, pueden irlo metiendo ahorita en el hoyito. Pero voy a regresar. Bueno, vamos a hilvanar para cerrar. Y de afuera hacia adentro voy a rodear cada cadena. Así. Ahí. Así. Y la última. Y jalo. Y vamos a rematar. ¿Ok? Y ahí está. Y ya quedó. Ahora vamos a hacer el zapatito. Ok, miren, ya quedó la muñequita, pero vamos a hacerle el zapatito. Yo iba a decir otra vez la chanclita. Para eso vamos a... Ay, perdónenme, porque igual traen audífonos y yo con mi ruidajal. Vamos a utilizar 2 estambres. El angorita y el cristal. Entonces, creo que no les dije, ¿verdad? De estos 2 estambres. Sí, ¿verdad? Sí les mencioné. Entonces, vamos a ver. Los voy a unir y voy a hacer esto. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vean cómo se ve brillosito. Se ve bonito, por eso era importante combinarlo con el cristal. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así.
Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, pero tomamos el punto completo. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a rematar y ya quedó el zapatito. ¿Ok? Y entonces voy a esconder la tirita. Así. Esta es la parte difícil, que entran los dos al mismo tiempo. ¡Ay! Me salió la primera. Que nunca me sale. ¿Ok? Y ya quedó. Vean el zapatito. Esta, si quieren, también la pueden esconder. Ahora sí que es al gusto. Bueno, ahorita lo hago yo aparte. Pero vean. Vamos, la parte de las disminuciones tiene que quedar adelante. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ok, miren, ya quedaron los zapatitos. No, me encanta cómo brillan con el sol. Ok, entonces ya están los zapatitos. Y entonces ahora vamos a hacer el vestido. Estoy pensando cómo comenzar el vestido. Si hacerlo desde la cintura y luego ya hacer la parte de arriba, o empezar desde arriba. Pues vamos a empezar desde arriba. O sea, espero que me salga. Vamos a tejer 30 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, ya sabes que no vamos a jugar. Ahorita no. Déjenme terminar el video. Que ya está molestando. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ay, es que está molestando. Miren, nunca sacó la... Pero véanla. me está dando lata. Y entonces empieza a empujarme y a empujarme el sillón. Y entonces digo, oye, no, pues tampoco. Ya jugamos un ratito. A ver, llevaba 30 cadenas. Y vamos a hacer esto. Voy a medir aquí. Miren, me faltan 2 cadenas más, porque si no va a quedar apretadito. 30, 31 y 32. Entonces, a partir de la segunda, 32, más una. Luego, a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 32 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok, en la vuelta 2 a la 4
Vamos a girar el tejido y subo con una cadena y sigo tejiendo punto por punto. Son 32 puntos bajos. Lo tejo de la 2 a la vuelta 4, punto por punto, y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, estos llevo son 4 vueltas. Son 20, 22, 24 y 25. Me faltan 2 vueltas más. Vamos a ponerle 2 vueltas más. Entonces sería la vuelta 5 y 6, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. No cuenten, así, déjalo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento, tocando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, ahora de la vuelta 9 a la 16 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? Dejen marco. Tentativamente lo voy a dejar en la vuelta 16 para ver a qué altura llego. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso de la 9 a la 16. Si no, pues agregamos más vueltas. Pero ahorita es de la 9 a la 16, punto por punto. Lo tejo y regreso. Pues adivinen qué, sí quedaste en la vuelta 16. Miren, no quedó corto, pero tampoco quedó largo. Ya si ustedes le quieren agregar otras vueltas, ya es al gusto, pero yo lo voy a dejar así. Entonces quito el marcador. ¡Au, mi uña! Entonces, ¡ay, se me levantó! Ok, entonces vamos a dejar estambre y los voy a unir de una vez. ¿Ok? Así. Y entonces vamos a agarrar la aguja. Sí, así. Y vamos a hacer esto. Ay, me está gustando cómo va quedando. No, el problema fuerte va a ser el cabello, porque quiero hacer el peinado que trae en la película. Ok, entonces hago esto. 1. Si quieren que se quita y se ponga hasta la vuelta, ¿qué dijimos? 6, vamos a unir así, o un poquito hasta la 9, para que lo puedan meter por las piernas. Y luego ya ponen botoncitos, ¿ok? Pero yo no, yo lo voy a dejar todo unido. Eso sí es al gusto. Y vean. Ay, me gustó. De veras que me está gustando cómo va quedando. No los zapatitos, o sea, me encantaron. Así. Y aquí lo cierro. Y hago un remate y lo escondo entre el estambre. Así. ¿Ok? Y entonces, hago un tirante y ahorita regreso. Ok, miren, así va a quedar.
y queda del otro lado así. Entonces vamos a hacer una cadena de 22 cadenas más una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 más una. Y tejo punto por punto. Son 22 puntos bajos. Remato y vamos a pegarlo después, ¿ok? Entonces, lo tejo primero y regreso. Así. Ok, ya terminé y voy a hacer un amarre aquí. Uy, corto. Y vamos a coserla. Vamos a coserla. Voy a pegarla en esta parte. ¿Ok? Miren. Aquí. Así. Lo volteo. Y así, se me volteó. Ahí está. Que dudé. Dijo, se me volteó. Ahí está. Que quede la orillita en la cintura. Y así. Vean. Y voy a pegar el botón aquí. Ahí está. Así. Y ya quedó el vestido. Ok, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Creo que vamos a ponerle orejas a la muñequita, porque creo que sí le hacen falta. Entonces, las orejas, ya saben, las hago con 3 cadenas. Es 1, 2 y 3. Y hago en la última cadena 6 puntos altos. 1, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. Ok, jalo aquí y ya quedó. Entonces voy a cortar algo de estambre para unirla a la cabeza. Ok, más o menos aquí. Vamos a pegar los ojos. Ok, miren, ya hice la segunda orejita, pero primero quiero pegar los ojos para medir las orejas. Los ojitos siempre los he puesto entre la vuelta 46 y 47. Entonces son 36, 38, 40, 42, 44, 46. Pero vean. Ay, lo voy a poner un poquito más arriba. Sí. Ahí está. Sí, entre la 48 y 49. Ok. Así.
así. Y luego los sostengo hasta que se sequen. Y aquí, a esta altura, van a ir las orejas. ¿Ok? Que abarque lo del ojo. Vean. Y que quede a la mitad del cuerpo del brazo. Entonces, los pego. Bueno, ahorita ahí está. Ahí está. Ok. ¡Ay! Nos falta la nariz. Espérenme, la nariz. La nariz la voy a tejer con 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vamos a rematar en corto. Y remato. Y entonces hago un amarre. Y empujo todo hacia abajo. ¿Sí? Corto el excedente con mucho cuidado de no cortar el tejido. Y voy a pegar la nariz. Aquí. Ok. Así. Entonces, ya quedó. Las orejas las cosemos. Espérenme. Ah, bueno, agarro otra aguja. Y para las chicas que me siguen ya saben cómo las pego, pero para las que son nuevas. Así. Ay, hace un calorón y yo con lámparas, pero no tengo opción. Ok, miren, las pego así. Volteo la muñequita y trato que se centre. Así. Así. Y vean. Así. Entonces vamos a pasarlo otra vez, pero remato. Aquí voy a rematar. Y paso para otro lado. Corto este y este con mucho cuidado. Ahí está. Y vean. ¿Ok? Pueden ponerle boquita. Yo se lo pondría en rojo porque así está en la película. Y ya quedó. Entonces la otra lo hacemos igual. La alineamos. Vean. Quedó aquí. Aquí. Y entonces la clavo y hago esto. Así. El ruido que oyen es mi ventilador. Es que de veras que me estoy asando. Yo sé que yo vivo en un estado que es muy frío, pero ay no, ahorita está horrible.
Y no me quejo, mejor no me quejo porque sin el sol también pues no vivirían las plantas, no vivirían muchas cosas. A ver, pero si hace calor. Ok, remato y lo mando a otro lado. Ok. Ahí está. Ay, me salió chueca. Ah, no. No, ¿verdad? No, no. Pensé que me había salido chueca. Entonces, ok. ¿Qué vamos a hacer? El cabellito. Ok. Corté tiras como de 15, 30, como de 50 centímetros. ¿Por qué largo? Porque la muñequita, bueno, Dorothy lleva el cabello largo. ¿Qué hice? Aquí agarré un mechoncito como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, como de 20 tiritas. Y lo partí a la mitad. Entonces, nunca lo hago así, ¿eh? Siempre agarro montoncitos de 3, pero en este caso ahorita les explico por qué. Busco el centro de la nariz y clavo. Y sin mover el cabellito, voy a hacer puntadas. Ok. Así. Y hago otra puntada acá. Y aquí donde clavé, me voy para atrás. ¿Por qué lo clavé así? O sea, ¿por qué lo uní así? Miren, lo hice rollito hacia acá atrás y lo paso por la oreja. Es el peinado que ella tiene, pero ya me fijé que nada más es la parte de adelante. La de atrás la tiene lisa. Entonces, ahora sí voy a agarrar de 4 tiritas. Siempre hago de 3, pero en esta ocasión voy a hacer de 4 tiras. Y voy a hacer esto. Lo parto a la mitad. Lo paso. Y donde terminé, ahí clavo. Y me brinco una hilera. ¿Ok? Y la divido. Jalo. Y así. Lo voy a llenar hasta atrás. 4 tiras. Lo parto a la mitad. Lo paso. Y lo coso en donde terminé el anterior. Y me brinco una hilera. Este va para acá. A ver, espérenme. Ahí está. Vean. Aquí pongo el cabellito. Cuatro hileras. Lo parto a la mitad. Así. Lo paso. Y vean. Me voy al donde terminé. Y me brinco a la siguiente de donde clavé. Así. Y abro esto así. ¿Ok? Así lo voy a hacer hasta llegar más o menos por aquí.
Cuando vean que ya se les van a acabar las tiritas, vayan a recortar más para que casi del mismo del mismo tamaño de tiras. Y vean. Ok, la abro y jalo. Entonces, ya entendieron. Entonces ahorita lo hago. Ok, miren, llegué hasta aquí. Me faltan 4 tiritas. Bueno, de hecho son 5, pero a ver, me faltan 2 tiritas, pero ahorita las corto. Y entonces lo que estoy pensando es que voy a coser aquí abajo. Pero espérenme, ahí está. Y me falta cortar 2 tiras más para completar el grupito de 4 tiritas. Ahí está. Y entonces, ahí está. Y aquí voy a rematar. Miren. Ok. Aquí remato. Así. Y vuelvo a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Y vamos a hacer esto primero. Me queda un pedacito de estambre, lo voy a utilizar haciendo esto. Sé que se ve un poco difícil, pero no se preocupen porque esto va a quedar así como hacia abajo, así. Y de aquí, así. Lo voy a mandar acá. Pero fíjense que la distancia que queda entre la oreja y no jalen mucho. No vayan a jalar mucho. Así. Para que esto quede así. Colgadito. Y aquí voy a rematar. Pueden cambiar la manera de poner el cabellito, ¿eh? Eso sí es al gusto. Esta es la forma que a mí me gusta más porque se ve tan real. Y vean, lo dejo así sueltito para que jale. Esto lo podemos pegar con silicón, pero ahorita lo veo. Dejen corto otro pedazo. Ok. Y entonces aquí hago lo mismo. Primero lo peino. Ay, espérame. Ahí está. Así. Y va así. Y casi a la misma altura del otro lado voy a hacer esto. Dejo tantito así. Vean, lo acomodo. Y lo paso otra vez. Así. Si ven, no lo jalo tanto para que no quede estirado aquí y remato.
Vuelvo a rematar. Y entonces corto. Entonces aquí le voy a poner unas poquitas gotitas de silicón líquido. Aquí. Voy a hacer esto. Y vuelvo a acomodar con mucho cuidado. Ahí está. Vean. Ok, voy por el listón azul. Ok, ya traje el listón azul. Estas partes las separé, miren. Las que iban enrolladitas. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Lo peino más o menos. Y lo voy a enredar así. Pero lo voy a dejar un poquito holgado. Voy a poner el listón. Aquí. Aquí abajo. Dejen corto un poco de listón. Así. Así. Ok. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo voy a pegar con silicón. Ay, ya se me pegó el... con el que lo tapo. Ok. Vean. Con mucho cuidado lo levanto. Y voy a poner silicón. Y lo trato de acomodar. ¿Vieron? Y entonces, aquí voy a tratar de cortar lo más largo que se pueda. Y aquí le podemos pegar un poquito. Ahí está. Y lo pego tantito. Ok. El listón, nada más hay que hacerle una puntita sesgadita. Si no quieren que se les desbarate, pueden ponerle una gotita de silicón y ya con eso. ¿Ok? Lo hago lo mismo del otro lado, pero del lado contrario. Vean. Peino. Ah, espérenme. Primero el listón. Ok. Y luego lo enredo así. Pero lo sostengo para que vean en dónde llego el rollito. Vean. ¿Ok? Lo dejo así.
Sé que se ve complicado, pero es paciencia. Ok. Así. Y hago el nudito. Y vean, hago el churrito de tal manera que quede así. Y lo vuelvo a pegar. ¿Ya vieron? Y entonces, aquí, si se fijan, queda así como al descubierto. Entonces, lo puedo pegar. Ay, se me cayó el silicón. Y vean. Lo mismo hago del otro lado. Ah, no, sí, el otro lado sí quedó. Entonces, hago el moño. Así. Y entonces agarro lo más largo, más o menos. Y en las puntas. Ahí está. Ok, me faltan las cejas y me falta el rubor. Entonces, las cejas las hago de aquí para acá. Y la voy a pasar 2 veces para que se vea bonita. Así. Y trato que quede alineada la otra. Así. Y la pongo con expresión un poquito triste porque pues ella se quiere ir a su casa. A ver si mañana hago la canasta y a Totó. ¿Sale? Todavía puedo hacerlo. Entonces, para ya que tengamos completa la colección. Entonces, perdóname, es que hoy se me hizo tardísimo. Ay, no. Ahí está. Y vamos a ponerle rubor. Ay, que por cierto ya no tengo. Ya me queda una cosita de nada. Ahí está. No, ya no pinta, ya. Digo, ya nomás es el puro asiento. Dejen veo. Ah, ya sé. A ver, voy a rasparle tantito. Si no, no va a quedar.
Así. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban, como brillan sus zapatos. Espero que les guste. Mañana hago al perrito y hago a la canastita que lleva en la mano. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Sé que se ve sencillita, pero lo complicado es el cabellito. La verdad fue complicado, pero espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban y me regalen un lindo comentario, una manita arriba, y eso ayuda mucho a mi canal para que siga creciendo. Ok, nos vemos mañana en el siguiente tutorial.